Bueno, siguiendo con el contenido, en esta parte nos hablan del punto máximo y punto mínimo de una función. Acá está la definición. Dices, el valor m es el máximo. Es que esta redacción es buena. Nos están hablando de que m mayúsculo es un valor máximo de la gráfica de la función y que el valor m minúscula es el valor mínimo en la gráfica de una función, un punto, ¿no? Eh, Cuando se cumple que f de m es menor para m mayúscula en todo el recorrido de la función y que m es el menor de todos los valores en todo el recorrido de la función. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces existe un valor x igual a en su dominio tal que f de a es igual a m mayúscula, es decir, el valor de x que determina el punto máximo es un valor y existe siempre que la gráfica de la función hace pues una descripción, ¿no? Una descripción de cierta forma en la gráfica, ¿no? Entonces, que existen funciones que tienen valor máximos y otras, y bueno, puede ser la misma que tenga valor mínimo, ¿no? En todo el dominio o en un intervalo de la gráfica de la función. Entonces, f de a sería m mayúscula o f de a tendría que ser m minúsculo, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo del caso de las gráficas de las funciones cuadráticas, que sí tienen un valor que determina un punto máximo y un punto mínimo. Por lo menos yo sí les he hablado de eso cuando hablamos de las gráficas de las funciones cuadráticas, ¿no? Pero en fin, seguramente más adelante, cuando realmente se utilice esto del valor máximo o mínimo, se encuentren esos valores con mayor eficacia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hasta lo que hemos estudiado nosotros, incluso de las ecuaciones cuadráticas, de las funciones cuárticas, de las gráficas, de las funciones cúbicas, no hemos hablado de valores máximos y mínimos, aunque en la gráfica de la función se puedan intuir, ¿no? Teorema del valor máximo y mínimo de la función continua. Dice, si una función y igual a f de x es continua en el intervalo cerrado, debe ser a, b, ¿no? Entonces esta función tiene valor máximo y mínimo en este intervalo. Sí, ¿verdad? Sí, todas las funciones, incluso si son como esta. Sí, tienen valores máximos y mínimos. Bueno, entonces veamos acá estos ejemplos. Nos dicen cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo en las gráficas de las funciones dadas, ¿no? Si existen. Entonces, inciso A. El valor máximo se ocurre máximo sería en 2,4, en el punto 2,4. De verdad, no hay otro punto más alto que él. Entonces sería el punto máximo. Y el punto mínimo sería pues 1,1. No hay otro más bajo que él, ¿no? 1,1. En ese intervalo de 1 a 5, ¿no? Cerrado. Aquí hay dos máximos en la gráfica del inciso B. Hay dos máximos, 1,3 y 4,3. Entonces, máximo puede haber más de uno, ¿no? 1,4 y 4,3. A ver, 1,3, perdón, acá es 1,3 y 4,3. El más alto 1,3 y otro más alto 4,3. Y el mínimo sería pues 3,1. En el intervalo indicado. Bueno, aquí no sé cuál es el intervalo indicado, no nos lo dicen, ¿no?
Si el intervalo fuese de menos 1 ¿a cuánto? A 2. A ver, de 0 a 2. Porque no nos dan otros puntos, ¿no? Yo voy a hacer esa salvedad acá en el inciso C, ¿no? Y voy a trabajar en el intervalo de 0 cerrado a 2, porque no nos dicen cuál es el intervalo aquí, porque ahí termina la gráfica de la función, ¿no? De 0 a 5, pero acá ya entenderé que nos están hablando del intervalo de 1 para x a 2 para y, ¿no? Entonces en ese intervalo sí existe un punto máximo, ¿no? Que sería 2,1, y existe un punto mínimo que sería pues 0,-1. Pero en general en el dominio de esa función no hay punto máximo, no hay punto mínimo, porque esta gráfica se extiende infinitamente hacia los dos lados. Bueno, haciendo esa salvedad, esa sería la solución del problema que nos presentaron.